Hola, muy buenas noches a todos los usuarios de Compartiendo Aulas. El día de hoy vamos a iniciar en unos minutos más una transmisión de una iniciativa que estábamos desarrollando directamente con mi amigo Fernando Hidalgo, que es abogado, y que precisamente dice relación con Docentes en Alerta, que es una iniciativa que verdaderamente surge o nace directamente de los múltiples hechos de violencia que hemos venido visualizando, que hemos venido viendo directamente que han ocurrido en los establecimientos educacionales, tanto jardines infantiles, al igual que las escuelas y liceos. Esta es una temática que la verdad que es importante ir abordando, pero siempre desde una perspectiva totalmente acompañada de una perspectiva legal, ir más allá, tener claro cuáles son los procedimientos necesarios para poder hacernos parte de esto. Y por supuesto la idea es precisamente generar un espacio en los cuales los profesionales de la educación verdaderamente también podamos tener y podamos visibilizar muchas veces o muchas situaciones que habitualmente callamos. No es sencillo enfrentar una situación de violencia cuando uno la vive como profesor o la vive como educadora de párvulos o la vive como un asistente de la educación. Generalmente esto muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Suele callarse, suele muchas veces entre compañeros tampoco mencionarse demasiado, y por lo tanto creo que es un espacio necesario principalmente para actuar informados. Creo que en esto es muy valioso la información que sea totalmente pertinente entre las personas que somos parte de las comunidades educativas, y precisamente hoy día vamos a abordar uno de los temas que tiene que ver con la violencia que viven los profesionales que trabajamos en educación, pero esta mirada la vamos a visualizar directamente en un punto muy específico, que precisamente es cuando quién verdaderamente protege a quien enseña. ¿Qué ocurre cuando la escuela calla? ¿Qué ocurre cuando la escuela expone o simplemente la escuela nos abandona? Hay situaciones que verdaderamente nos enfrentamos en lo cotidiano y que lamentablemente, tenemos que decirlo, lamentablemente a veces en vez de recibir este apoyo por parte de nuestros pares, verdaderamente lo único que vamos encontramos muchas veces excusas o simplemente nos encontramos con actos de represalia que lamentablemente lo que menos hacen es hacernos sentir parte de un equipo. Se habla muchas veces que las comunidades escolares son familias, que directamente entre todos vamos a enfrentar situaciones difíciles, pero cuando uno verdaderamente se encuentra en estas situaciones de violencia, generalmente siempre los ojos están puestos muchas veces en el agresor, siempre los establecimientos establecen y tienen protocolos, pero muchos de estos protocolos también creemos erróneamente que están solamente pensados directamente en el estudiantado. Pero la verdad que hay muchos aspectos desde el ámbito legal que es necesario considerar, que es necesario conversar, es necesario dialogar y por supuesto es necesario estar y actuar informado. A veces, por normativa, todas las unidades educativas tienen protocolos de acción, pero curiosamente no todos los conocen, no todos saben cómo, cuándo actuar. Y precisamente el día de hoy vamos a trabajar este tema, el cual es abogado, especialista directamente en todo lo que es derecho laboral, y precisamente vamos a plantearle algunos de estos casos de manera directamente que él, con su experiencia, por supuesto con todo lo que dice relación directamente con, además de su experiencia, también con su formación, nos permita verdaderamente también entender, conocer cómo actuar de forma totalmente informada, acompañada, y principalmente creo que no estamos en tiempos para callar. Son momentos en los cuales tenemos que actuar de manera común, uniforme, coordinada, cohesionada, y las instituciones educativas, por supuesto, somos equipo y tenemos que actuar de la manera que se espera que actuemos. ¿Cómo estás, estimado Fernando?
¿Cómo está Gonzalo? Muchas gracias por esta invitación a este segundo live en Instagram con temas tan importantes como cierto, violencia, pero enfocado sobre todo el tema del dolor, ¿cierto? De la capacidad también, ¿cierto? De poder expresar algún tema de miedo o evitar, ¿cierto? Todos esos temas. Así que encantado de acompañarte, ¿cierto? De una visión legal, si tú quieres decir, ¿cierto? A este segundo encuentro con nuestro ¿cierto? Auditorio, nuestros amigos en Instagram. Así que muchas gracias. Así es, Fernando. Precisamente mientras te conectaba, estaba comentándole a nuestros auditores precisamente que, bueno, este es un espacio que, pese a que lo habíamos creado ya hace alrededor de un mes, por diferentes circunstancias no nos habíamos podido reunir para darle continuidad, pero desde ahora en adelante, efectivamente, sí vamos a darle continuidad, especialmente, idealmente, todos los días martes a las 20:30 horas. Vamos a establecer algunos conversatorios que van a ser de manera gratuita como el de hoy, pero a la vez también vamos a tener algunos espacios, especialmente los días fin de semana, el día sábado, en algunas semanas que le vamos a ir comentando a los auditores con tiempo para que puedan programarse, en los cuales verdaderamente vamos a hacer algunos talleres a través de los cuales ya todas estas temáticas que vamos abordando puedan profundizarse y puedan también ellos tener instrumentos ya preelaborados como para actuar de manera informada ante estas situaciones. Yo les comentaba precisamente el título a nuestros auditores de este segundo live, que es un nombre bastante particular, que nosotros al momento de planificarlo conversábamos, es ¿y quién, y qué, y ahora verdaderamente quién protege a las personas que enseñan? ¿Quién protege a las educadoras? ¿Quién protege a los profesores? ¿Qué pasa cuando la escuela verdaderamente calla o nos expone o simplemente nos abandona? Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que es importante visualizar que este silencio que también a muchas veces envuelve los actos de agresión en las instituciones educativas también duele. Por lo tanto, formalmente le damos nuestro saludo de buenas noches, agradecemos a la audiencia que verdaderamente el día de hoy nos acompaña, principalmente porque una que viene generalmente vienen llegando de su jornada laboral, algunos deben venir ya cansaditos, pero la verdad es que este tema creo que siempre, independiente del horario en que lo conversemos, es un tema que es extremadamente relevante. Y yo como profesor, la verdad que te lo digo muy honestamente, Fernando, la verdad es que muchas veces estos temas lo hablo más allá de lo que hago habitualmente como relator. Me gusta hablarlo directamente como colega. No quiero ser un creador de contenidos en esto, sino que quiero verdaderamente ser parte y empatizar directamente con las personas que viven estos actos de violencia. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando alguien ha tenido, muchas veces uno como profesional, en alguna oportunidad ha tenido que consolar directamente a una profesora que llora posterior a una reunión, muchas veces profesionales que se han visto enfrentados a una situación directamente de agresión, simplemente se trata de invisibilizar. Y por supuesto, cuando alguien muchas veces se enfrenta a esto, generalmente lo que más reina, en vez del apoyo, a veces es quedarse en silencio. Y lógicamente la mayoría actuamos de esa manera porque se genera un miedo. Y bueno, y ese miedo, la verdad que no es un miedo inventado, es un miedo real. Ese miedo generalmente nos lo han enseñado durante mucho tiempo. Y generalmente ese miedo es cuando te dicen que no denuncies porque hay que cuidar la imagen del colegio. Cuando te castigan muchas veces con un traslado disfrazado, en vez de que tú fuiste el agredido, pero te castigan a ti. Cuando muchas veces el propio establecimiento te pide que no lo tomes a personal, que no escales el conflicto más allá de lo que realmente fue, o simplemente cuando te piden que después de todo te tratan de decir directamente que el problema eres tú y no precisamente es la situación que te tocó vivir. Por lo tanto, creo que este live, que es el segundo que vamos a trabajar en Docentes en Alerta, más que un desahogo verdaderamente como espacio, creo que es un verdadero acto de justicia. Es un espacio donde los hechos que otros han querido muchas veces minimizar, acá tenemos el espacio para nombrarlos, enfrentarlos
y buscar maneras de reparar, aunque sea de manera simbólica. Y creo que allí precisamente está tu experiencia y está mi experiencia. Mi experiencia como educador, tu experiencia como abogado laboral. Por lo tanto, hoy día a nuestra audiencia lo que menos queremos es directamente hablar de teorías, sino que vamos a hablar directamente de historias totalmente reales, de docentes, educadoras, asistentes de educación, personal que trabaja en los establecimientos educacionales que no han ido escribiendo posterior a nuestro primer live, y no escriben porque necesitan que alguien los vea, que alguien los lea, que alguien los acompañe. Y precisamente lo haremos como personas que somos, y además con tu formación jurídica y mi experiencia directamente, creo que podemos ser verdaderamente voz de los profesionales que han sido sin voz. Por lo tanto, te doy nuevamente la bienvenida, Fernando. Tú, dentro de tu especialidad como abogado laboral, como magíster en Derecho, como defensor activo de estas comunidades educativas, nos gustaría que dirigieras tus primeras palabras directamente a nuestra audiencia, que en este instante nos escucha. Sí, Gonzalo, gracias por tu palabra. Tomo todo lo que tú dices, ¿cierto? Hoy día es un momento para contar historia, hacernos cargo de dolores, hacernos cargo de temas, ¿cierto?, relevantes. Primero que nada, quiero evidentemente decir o advertir un poco, comentar, ¿cierto?, que vamos a tocar temas que son más bien profundos, ¿cierto? Temas que hablan desde la oscuridad que se presenta, ¿cierto?, para personas que viven la violencia, ¿cierto? Que viven el moving, que viven, ¿cierto? El bullying, ¿cierto? Etcétera. Y también, evidentemente, la violencia escolar no se trata solo de lo que uno ve en en noticiario o los matinales, de empujones en el patio, ¿cierto? Y malas palabras, digamos, porque eso es como lo exterior, ¿cierto? Lo más importante es las heridas, ¿cierto? Que van quedando, las heridas que van quedando y a veces no cicatrizan necesariamente, ¿cierto? Lo que uno hace. Y ahí aparece lo que tú mencionabas, ¿cierto? De dirigirte como profesor, la palabra contención, que es una palabra importante, una palabra relevante, ¿cierto? Para efectos cuando se habla de violencia escolar o en los colegios, ¿cierto? Exactamente. Estamos pasando por una ola de violencia, de una forma, digamos, decirlo así. Ujú. No son hechos aislados, la verdad, tenemos encontrado casos también, qué sé yo, de escolares con armas de fuego, etcétera. Entonces, lo importante es la contención, por un lado, ¿cierto? Y evidentemente hablar de lo que vamos a hablar hoy día, que sería evidentemente algo más bien del punto de vista de la protección del trabajador, ¿cierto? Las represalias quizás que se pueden tomar y también el silencio de los colegios, el silencio de la institución, el silencio del Ministerio de Educación, el silencio de la Subsecretaría, ¿cierto? En general, respecto de esto, ¿cierto? Y evidentemente yo desde mi experiencia acompañando docentes, ¿cierto? En temas de violencia en general, podemos dar una buena idea, consejos, ¿cierto? En general y herramientas, sobre todo, herramientas, vías para poder enfrentar, ¿cierto? De alguna forma este tema, ¿cierto? Y vamos a dejar de lado los aspectos tan legales, vamos a dejar de lado los tecnicismos, vamos a dejar de lado las estructuras, las caracterizaciones, ¿cierto? Para hablar con claridad respecto de lo que estamos viviendo, ¿cierto? Y dar contención, apoyo y sobre todo, ¿cierto? Una visión desde el dolor. Perfecto, Fernando. Bueno, además de agradecerte y darte la bienvenida, también darle la bienvenida a nuestra audiencia que generalmente nos acompaña a través de este canal que es de Instagram y principalmente porque a través de este canal tenemos que agradecer también la sintonía que tuvimos con nuestro primer live, Sí, que pese al tiempo que ha ocurrido, la verdad que tuvo más de 2.500 reproducciones y eso verdaderamente nos valida y se agradece totalmente las personas, el interés y por supuesto porque es una temática que verdaderamente ocurre. Hablamos en el primer live acerca de violencia, pero aquí lo que vamos a enfrentar, la temática del día de hoy, es una violencia muy particular, porque tiene que ver la misma violencia que enfrentan los profesionales o las personas que trabajan en las instituciones, pero ¿qué pasa cuando la propia institución es la que omite verdaderamente o es verdaderamente la que no actúa o en vez de proteger verdaderamente a este trabajador, directamente lo que hace muchas veces actúa con represalia?
Entonces, como aquí generalmente nosotros nos gusta ir de lleno al acto y como dijiste tú, no tanto tecnicismo, sino que herramientas concretas, quisiera compartir contigo directamente, Fernando, algunos casos que me han ido llegando, que nos han ido escribiendo y que fueron posteriores directamente a nuestro primer live. Y tengo bueno, seleccioné algunos, te voy a ir compartiendo algunos y tú me vas dando tu apreciación desde el punto de vista jurídico, legal, directamente, qué es lo que se ha vulnerado, qué se podría haber hecho y de qué manera podríamos haberlo enfrentado. Indudablemente que varios de estos temas los vamos a trabajar en nuestro primer taller ya pagado, que sería en un día sábado, que aproximadamente debiera ser el sábado 28, pero lo vamos a confirmar con tiempo para que también nuestra audiencia que nos quieran acompañar puedan programarse en estos tiempos. Y precisamente, mira, este caso así lo catalogué yo al momento de recepcionarlo, lo coloqué como me sacaron del curso por hablar. Y esto verdaderamente ocurrió de una colega de Arica, y esto ocurrió directamente en mayo del año 2024. Y bueno, te voy a relatar tal cual como lo registré. Dice, eh, estaba en clases con mi sexto básico, un alumno lanza una silla, en clases lógicamente, me acerco, intento contener. El alumno la empuja, me golpeó la espalda con el mesón, no hubo fractura, pero quedé adolorida por días. Lo reporté, pedí activar el protocolo, pero en el establecimiento nadie le respondió. 3 días después la cambiaron a la profesora de un sexto básico a un segundo básico sin explicación. Por lo tanto, lo que nos plantea esta interrogante la plantea ella misma. ¿Saben qué es lo que más verdaderamente me impactó? No fue la agresión, sino que fue la frase que verdaderamente ella recibió, o ella como lo plantea dentro del mensaje que me envió. Ella decía que se sintió que la sancionada frente a este acto fue ella y no el estudiante agresor. ¿Qué te parece este caso, Fernando? Bueno, es un caso común, diría yo, ¿cierto? ¿Ok? En el ámbito de la violencia escolar y tiene que ver con más, tiene que ver con un tema de represalia, ¿cierto? Pero ejercida por el punto de vista de la institución, ¿cierto? Hacia supuestos agresores, ¿cierto? O no. Y evidentemente esto da lugar, ¿cierto? A ciertas herramientas, ¿cierto? O acciones que uno podría, ¿cierto? Ejercer. Se cita acá, por ejemplo, podríamos colocar o hablar del tema de la tutela laboral, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? O un procedimiento similar, ¿cierto? En general. También uno podría mirar un poco la ley Karim, ¿cierto? Mirar un poco de eso respecto de cómo se llegó a los protocolos de maltrato, ¿ya? ¿Cómo se llegó o por qué se llegó, cierto, al maltrato? Evidentemente, esto requiere varias cosas. Primero, que los colegios tengan protocolos y canales de denuncia, ¿cierto? La pregunta también que la Inspección del Trabajo nos acaba de clarificar la semana pasada con un dictamen es quién es el titular de la denuncia, ¿cierto? ¿Quién puede ejercerla? Por mucho tiempo los abogados de todo el mundo pensamos que podía ejercerla cualquiera, ¿ya? Una persona testigo, un testigo de la violencia, ¿cierto? Un tercero, ¿cierto? Pero la verdad que la inspección fue bastante clara y dijo, la verdad que lo único que puede, la única o único que puede ejercer la acción es la víctima. Perfecto. Nadie más, ¿ya? En este caso la Salvo, profesora. salvo ¿Ya? que la víctima autorizase a un tercero para ejercerla por él en conocimiento de la víctima, ¿cierto? O Perfecto. sea, no me puedo enterar yo como víctima que hay 3 denuncias de violencia sin siquiera yo haber denunciado. ¿Ya? Eso es lo que se quiere evitar y se quiere ponerle cuerpo a la denuncia, ¿cierto? Que ¿Ya? no sea algo tan, a ver, es algo anónimo, pero a la vez es algo muy directo, ¿ya? ¿Y qué pasa, Fernando, en este caso? Si hay dentro del relato que planteaba la profesora, señala que ella pidió directamente que se activara el protocolo,
me imagino relacionado con Ley Karim, pero directamente el establecimiento no lo activó, definitivamente. Claro, ¿Qué ahí tan grave es esa ya falta? es una falta grave, ¿ya? Yo la calificaría no de gravísima, pero de grave, ¿ya? Porque hay una tipificación de faltas, ¿ya? En materia de infracciones. Entonces, esta infracción es una infracción grave porque no existen los protocolos para denunciar, ¿ya? Ahora, otra cosa también, se ha reforzado la idea de que los plazos de investigación y los plazos son cortos, ¿ya? Ujú. Porque no queremos que la denuncia se diluya, no queremos, ¿cierto?, que esto se diluya entre trámites administrativos, entre, Perfecto, entre una telarañas administrativas, ¿cierto? No queremos que eso pase porque acá lo primero es la víctima, el docente, ¿cierto? Objeto de denuncia, ¿cierto? Y objeto de violencia, es lo primero, ¿ya? Entonces, eso hay que ponerlo en un lugar donde corresponda, ¿cierto? Evidentemente, otro factor que enfrentan mucho las personas es la discriminación, que viene asociado también a la violencia, ¿cierto? correcto, Porque me pueden discriminar como docente por ser de provincia, me pueden discriminar por ser de una cierta género, ¿cierto? O me ujú. pueden discriminar por mi condición social, Por etnia ¿cierto? muchas Y veces eso también también son, ocurre. eso también son casos de violencia, ¿cierto? Exacto, Como tal, ¿cierto? Son casos de violencia y son casos de discriminación, ¿cierto? Que, ¿para qué hablarte, Gonzalo? La Corte Suprema, ha dicho una y otra vez. Los tribunales, ¿cierto? Han dicho lo mismo respecto de la discriminación. Es algo que es una línea que si tú pasas, la sangre llega al reo. O sea, perfecto. es el punto, digamos, último, ¿ya? La discriminación también es una conducta grave que si la mezclamos con tutela y la mezclamos con ella, hacemos un cóctel muy peligroso, ¿cierto? Cuéntame, Fernando, y en este caso, si la profesora visualizó directamente que el establecimiento no hizo nada por ella, más encima la sancionó, porque directamente acá la estaba discriminando, la Sí. cambió de curso de manera arbitraria, la cayó, definitivamente le dio a entender que el problema era ella. Ella puede directamente establecer o ella puede directamente recurrir a organismos como la Contraloría o la Superintendencia en este caso. Sí, en este caso la vía, ¿cierto?, sería la superintendencia Ujú. y también evidentemente la Contraloría podría intervenir, ¿cierto? Porque estamos hablando de un profesional, por ejemplo, del área del sector público, pero Correcto. también el sector privado también aplicaría cierto rango, ¿cierto? La Contraloría también tiene un tema pro y contra. La Contraloría tiene un tema que te puede dar una respuesta, ¿ya? Perfecto. Pero deja como en manos del establecimiento la implementación de esa política. Porque Perfecto. podría decir, mire, usted tiene que tener botones de pánico, o tiene que tener cierto montón de cosas. Pero eso queda en manos del colegio, ¿cierto? La Ujú. Contraloría te da como un margen. Evidentemente, puede dejar muy tranquilos los docentes, sí, desde el punto de vista de la protección legal, ¿cierto? La protección administrativa, la protección sancionatoria, la protección administrativa, puede dejarlo tranquilo, ¿cierto? Pero de resultados como más concretos, ¿cierto? Más efectivos. Otra cosa, Gonzalo, estamos pasando desde un tipo de educación de ciertas características a una educación que tiene que ver con los SLEP, ¿cierto? Con Correcto. los temas, Servicios ¿cierto? locales de educación. Exactamente, que están armándose, se están organizando estos tipos de establecimientos, ¿cierto? En general, y eso también va a producir un cambio. Evidentemente, llevamos, Gonzalo, 20 años más o menos, y no hemos tenido tanto avance concreto. De hecho, yo diría que hemos tenido un retroceso, en Chuy. general, ¿ya? Porque a pesar de todos los esfuerzos, ¿cierto? Vamos a empezar a instalar, Gonzalo, detectores de metales, imagínate. Vamos a empezar a colocar en los colegios detectores de metales para ver también, ¿cierto?, el tema. Entonces, el punto es ese, ¿ya? Entonces, yo creo que hay una protección, aquí faltaron los protocolos, ¿cierto? Y yo recurriría, como hemos dicho, a la Contraloría, ¿cierto? Evidentemente, y a la Superintendencia también de Educación, ¿cierto?
en general, ¿ya? Como consejo, pero falta mucho, como que falta un organismo que realmente se preocupe de la implementación de la política, Ujú. ¿cierto? Porque una La cosa verdad, es que te la digan verdad algo, que pero implementarlo no. pensaba precisamente en ello, porque finalmente, ¿qué es lo que ocurre? O la sensación, te lo voy a decir Sí, por muy, muy supuesto, de pero piel, vamos. da la impresión muchas veces, o lo más doloroso directamente que ocurre de todo esto, es que se genera la sensación que finalmente es el profesor o es el educador o es la persona que está en el establecimiento que termina victimizándose. Y generalmente, bueno, cuando a veces suceden esto y se agravan las situaciones, generalmente cuando una persona se quiebra, muchas veces hace uso de licencias médicas. Hoy en día un tema que ha sido bastante polémico que tenemos dentro de, pero yo creo que verdaderamente esto no tiene nada que ver con hacerse la víctima, esto tiene que ver con dignidad, esto es de una vez por todas decir basta a la violencia en los establecimientos. Y para hacer lo mismo, y en relación a lo mismo, te quiero contar un segundo Vamos, caso, que esto me lo mandaron desde Santiago y precisamente lo escribe una profesora de lenguaje que lleva más de 15 años en el aula, pero ella fue grabada durante una clase. No se ¿ya? A ver. captó, bueno, directamente lo que ocurrió en esa clase de esta profesora. Simplemente un niño empezó directamente, tuvo una disrupción, directamente fue violento, pero el video en ningún momento captó el instante cuando el niño le lanza una banca. Ok, Una banca se la lanza a la profesora que estaba cerca de la pizarra, pero el video, ¿qué es lo que captó? Directamente el video capta cuando ella grita directamente, esto no lo aguanto más. Y ese fragmento fue suficiente para subirlo a redes sociales, el video se viralizó en TikTok, fue repudiado por cuentas, lo hicieron memes y el colegio, a pesar de todo, nunca emitió ningún tipo de declaración pública. No hubo una defensa institucional, no hubo acompañamiento psicológico, simplemente la dejaron sola. Es decir, en este segundo caso, lo único que apareció fue el silencio. Y ella lo que nos escribe en la parte como conclusión final de lo que nos comentaba de su caso, me dice, finalmente no me juzgaron por mi historia de 15 años trabajando, simplemente me cancelaron mi contrato por 14 segundos de video. claro, entonces nos preguntamos, Gonzalo, ¿qué pasa con el manual de convivencia escolar? ¿Qué pasa con, con estas instrucciones que hemos hablado? Por ejemplo, ¿Cierto? en este caso directamente, si hablamos de vulneraciones legales, bueno, acá hay una difusión sin consentimiento, partamos de esa base. Sí, y en eso los tribunales son muy estrictos respecto de la imagen. Ya, Hay normativa nueva también respecto de eso y eso determina el uso estricto de las imágenes. perfecto. No es como antes, ¿cierto? No es como hace algún tiempo atrás. Entonces también evidentemente el uso de las imágenes también es un tema muy complejo, ¿cierto? Por el uso masivo de celular, etcétera, que ha provocado montones de casos parecidos en general por el uso o el mal uso de la imagen. Lamentablemente tenemos un caso de la Corte Suprema, famoso colegio, quizá uno de los colegios más caros de Chile, ¿cierto? Donde algunos alumnos llevaron adelante, ¿cierto? Con un tema con imágenes y la Corte, la verdad es que el argumento no convence mucho a la Corte Suprema, ¿ya? Ujú, Respecto de eso, porque es un tema, ¿cierto? Que uno podría debatir, a lo menos, ¿cierto? Debatir a lo menos el resultado. Entonces, también evidentemente hay un tema también que te quiero decir que este tema también puede tener un costo en litigación. ¿Cierto? O sea, ujú. llevar el caso, ¿cierto? Llevar el caso a la Corte de Apelación y luego a la Corte Suprema, con los alegatos de por medio, tiene un costo para la persona. Y ese costo, la pregunta es quién lo puede asumir, ¿cierto? Buen ¿Lo puede punto. asumir un profesor rural? No. ¿Lo puede asumir un profesor de otro colegio? Sí, quizás sí, ¿cierto? O alguien así. ¿Ya? Entonces también es un tema que a veces las grandes batallas no se llevan a cabo en los patios de los colegios, Perfecto. como la gente cree. A lo mejor Y las grandes batallas se llevan a veces en tribunales o a ujú, veces en temas administrativos, ¿cierto? pero Entonces, ese es un precisamente tema a tomar en cuenta.
precisamente a eso quiero apuntar, Fernando, porque en este caso ya directamente la profesora actuó, se defendió ante un hecho puntual de violencia, pero el hecho de que el sostenedor, el hecho de que directamente su empleador se haya quedado callado en todo momento, no la defendió, no la jugó, pero simplemente le canceló el contrato. Sí, ¿Acaso, aquí acaso no hay una omisión directamente sí, de parte del habría que empleador? ver, ¿cierto? Porque estamos claros que hay una infracción a la protección de datos personales, ¿cierto? Eso lo tenemos Ok, claro. El perfecto. derecho a la imagen está bastante claro, ¿cierto? A pesar de que eso lo determina un tribunal. Y el tema también, aquí hay que ver el tema de la omisión vinculada con ley Karim, ¿cierto? ¿Ok? Perfecto. Habría que ver ese tema también, ¿cierto? Respecto de, sobre todo la segunda parte de la ley Karim que habla del apoyo psicológico temprano. Ok. Porque yo no puedo a esa trabajadora, a esa funcionaria que se le grabó una imagen, ¿cierto? Por parte de alguien, yo no puedo brindarle apoyo psicológico 3, 4 meses después. Ya se difuminó, ¿cierto? Ya se difuminó, el dolor ya se difuminó. En cambio, yo Claro, sí está puedo, cansado, lógicamente. claro, a mí la ley me dice, tome medidas inmediatas, ¿cierto? ¿Ok? Porque esto puede tener también muchas consecuencias. Pasando punto de vista, ¿cuántas veces en Estados Unidos y en otros países han habido bullying, ¿cierto? Acoso a profesores, ¿cierto? ¿Ok? Montones de veces. Entonces hay que ver eso. Ujú, Y también el tema de, volvemos a la madre de las batallas de nuevo, volvemos a la institución, ¿cierto? ¿Ok? ujú. ¿Cómo o no yo tomo acciones frente a un daño emocional? Porque lamentablemente nosotros somos muy de la escuela de tomar acciones cuando tiene que ver un daño más material, ¿cierto? O sea, cuando se Exactamente. quema el colegio, cuando el Nacional se está incendiando, cuando el INBA se está quemando, nosotros vemos eso y decimos, acá hay un daño, ¿cierto? Aquí hay un daño evidente, o sea, se está quemando mobiliario, ¿cierto? Se está quemando el baño. Pero, Pero, ¿y qué pasa pero, con el dolor? pero no se cuantifica el daño a las Claro, personas. nosotros estamos hablando hoy día del dolor, ese es el gran tema, ¿cierto? Y a partir de eso Perfecto, tenemos que decir, oiga, ¿cómo nosotros cuantificamos el dolor personal? ¿Tiene una cuantificación? Yo diría que sí, e incluso uno puede perseguir responsabilidades civiles por daño moral, perfecto. ¿cierto? Sí, También porque, podría porque ser una vía. en este caso hay un desprestigio público para la profesional Claro, y que al no tampoco mostrar la realidad, el contexto completo también puede ser hasta una injuria, porque no sí, necesariamente es lo que se plantea. claro, porque yo puedo, a partir de las imágenes publicadas, decir opiniones que caigan en la injuria, ¿cierto? ¿Ok? En delitos que tienen que ver con la imagen nuevamente, ¿cierto? ¿Ok? O con el tema, ¿cierto? Típico injurioso, ¿ya? Que es un delito de carácter grave, no de los más graves, pero es grave, ¿cierto? En Ujú, general, y que se ataca también con querellas, por ejemplo, ¿ya? Se puede atacar por esa vía, por la vía penal, ¿cierto? Evidentemente, porque estamos hablando perfecto. del código penal. O sea, acá tenemos, ¿cómo decirlo? Acá tenemos un multiuniverso de cosas, ¿cierto? Ujú, Nada es unidireccional como la gente cree, ¿ya? La gente cree que esto es unidireccional. Y esto tiene muchos aspectos, porque tienes tú el aspecto administrativo con la Contraloría y la Superintendencia, que se va a correcto. tardar la respuesta, pero te la va a dar. Tenemos la Ujú, batalla legal arriba, en la Corte, ¿cierto? Que te va a dar correcto. una respuesta que te va a dejar tranquilo desde el punto de vista monetario por una posible indemnización, ¿cierto? Y tiene la Ujú, batalla interna, que es la batalla que se da a propósito de los canales de denuncia, la ley Carín, ¿cierto? La ley de violencia, porque acuérdate, Gonzalo, hay a nivel escolar y también a nivel más de universidad, etcétera, hay leyes de violencia propias. Y más encima exactamente. tenemos la ley de violencia integral. O sea, si quieres agregarle más a esta torta, tienes otro factor más, ¿cierto? Porque esto se puede agravar, yo diría, por ejemplo, si la víctima es mujer. Ujú. Me refiero docente mujer. Es que, ¿sabe la sensación que me queda de todo esto, Fernando? Más allá de los aspectos legales, que indudablemente, o sea, aquí lo que me queda claro es que definitivamente acá hay una serie de vulneraciones legales, o sea, hablamos de una grabación sin consentimiento, por lo tanto ahí la protección de datos se fue al tacho de la basura,
vemos que el empleador directamente no hizo ningún resguardo de afectación emocional o psicológica de la trabajadora a través de la ICARIM, y me queda claro directamente que acá muchas veces esto se está utilizando directamente o puede haber sido utilizado como una injuria mediática. Pero ¿saben lo que lo que se transmite con esta omisión o este silencio del establecimiento, que creo que es lo más grave, que yo creo que nuestra audiencia también lo percibe así, es que verdaderamente quien se ve enfrentado a estos actos de violencia, si reacciona, se termina exponiendo. Pero entre más se calle y entre más se silencie, se puede sobrevivir de mejor manera. Y eso precisamente es lo que culturalmente yo creo que tenemos que cambiar. Y Eso, creo que esto, al tiro te doy la palabra, Fernando, y creo que esto también lo vamos a contrarrestar y lo vamos a complementar con un tercer caso que te bien, voy a plantear, bien, bien, que este excelente. sí causó, pero mucho revuelo a nivel nacional. Antes de darte el caso, cuéntame, Fernando, qué me iba a contar, Sí, que te el tema de la interrumpí. teoría de la tortuga, Uh -huh. ¿cierto? Que es típica de la persona que agacha la cabeza, Ya. ¿cierto? De pasar bajo el agua, ¿cierto? ¿Ok? No sacar mucho la... O también puede decir la teoría del avestruz, lo mismo, Uh ¿cierto? -huh. Entonces, ese es el tema. ¿Qué decisión tomo yo como docente? ¿Cierto? Avestruz o algo más activo, ¿cierto? O tortuga, ¿cierto? O lo que sea, ¿cierto? Entonces, ese es un tema importante porque todos los docentes quieren sobrevivir. Exacto, sin Todos duda. quieren sobrevivir. Pregúntale a cualquiera, ¿cierto? En tiempos difíciles como estamos ahora, todos queremos sobrevivir, ¿cierto? Entonces, queremos vernos una vorágine administrativa, una vorágine de cosas, quizás no, quizás sí, depende, ¿cierto? ¿Ok? Depende del tema, así que esto da para mucho. Sigue nomás con... La verdad que da para mucho, pero yo creo que aquí lo principal es que ya definitivamente hay cosas que tenemos que cambiar, definitivamente tenemos que tener muy informado a nuestros profesores, muy informado al personal que trabaja en los establecimientos, porque definitivamente el silencio no es ninguna opción, y menos, No, el silencio está descartado. y menos recibir una agresión, y más encima que todos avalan al agresor y no directamente a la persona que fue agredida. Pero quiero colocarte este Exactamente. tercer caso que yo sin duda creo que esto nos va a dar para harto, de un director que habló de más, Ok. ¿ya? Y este caso ocurrió directamente de aquel director, precisamente del Instituto Nacional del Barros Arana, en Y Santiago, el cual en una conversación privada, que no sabemos todavía con quién, directamente el director en una conversación privada fue grabado cuando daba una opinión con respecto a la calidad de educación que daba el establecimiento, conocemos todos, señalando expresamente, señalando que por la cantidad de niños que tenía TEA, esto en realidad, o sea, o que se olvidaron de pedir la excelencia, sino que directamente esto daba más como para una escuela diferencial o una escuela especial. Lógicamente, acá hay una situación muy compleja, porque en primer lugar era una conversación privada. ¿Cómo salió públicamente esa conversación, independiente tal vez de la gravedad de lo que él transmitía en esa conversación? Porque, bueno, cada cual puede opinar, a pesar que su opinión era notablemente ofensiva contra los niños que tienen hoy en día la condición de espectro autista, y a las familias, lógicamente, que todo el día precisamente al revés, han luchado durante muchos años por resguardar estos derechos. Pero además de la situación propiamente tal, de la gravedad de su opinión, el hecho de que se filtre esa conversación públicamente, indudablemente que esta grabación fue publicada en redes, los apoderados exigieron la renuncia, los estudiantes protestaron, algunos profesores intentaron emitir una declaración pública, pero fueron directamente bloqueados por la dirección de la jefatura más arriba, y las autoridades finalmente guardaron en silencio por muchos días. ¿Qué se traduce en todo este caso, ya, principalmente de este? Más encima era un director en calidad de subrogante. hay dos cosas. Primero, uno es el tema de cómo se produjo la grabación del audio, ¿cierto? Es un tema que uno podía cuestionar, ¿ya?
Evidentemente, como dices tú, no puede emitir opiniones, las opiniones pueden ser en privado, etcétera, ¿ya? Pero el problema es que este director se olvidó que hay ley TEA, primero que nada. Ujú. Pequeño detalle, ¿cierto? Entonces, evidentemente, su comportamiento es bastante ofensivo, como tú mencionas, ¿cierto? No solamente para los niños TEA, sino que para las familias que, como dices tú, han luchado por ahí para tener un espacio dentro de la comunidad educativa, que se reconozca, ¿cierto? Su importancia y su relevancia en las comunidades, ¿cierto? Y eso es lo que vamos. A ver, Gonzalo, el mundo va para allá, a pesar de que el mundo a veces creo que viene al revés, pero bueno, digamos que el mundo va hacia más derechos, ¿cierto? Hacia derechos sociales, hacia derechos de T, etcétera, ¿ya? Eso es lo primero, ¿cierto? Segundo, importante, ¿cierto? Que es el tema de la discriminación, ¿ya? Porque evidentemente con su comentario los discrimina, ¿cierto? Los coloca en una segunda categoría diciendo de que prácticamente no podrían armar cursos, ¿cierto? Porque tendrían puras personas con TEA, ¿cierto? Según su opinión, cosa que tampoco le corresponde a él porque no es el profesional adecuado para determinar la capacidad o no psicológica de alguien, ¿cierto? O el espectro de alguien. No le O corresponde se- un poco al... sea, directamente al hecho de hacerlo público, o sea, el hecho de que ya salió a público, Claro. directamente estaría vulnerando lo que es ley TEA, Sí, pero en este caso también se produce directamente, o sea, el hecho de que él por ser una autoridad dentro del colegio, aquí también se está haciendo un acto de discriminación, o sea, ley Zamudio también. sí, porque quien emite la declaración es una autoridad, ¿cierto? Del colegio, Ujú. digamos la autoridad máxima del colegio en ese momento, ¿cierto? Independiente que tuviera una característica de subrogativa, ¿cierto? Pero, digámoslo, hablando técnicamente sería la máxima autoridad del colegio. Aparte del tema Samudio, ¿cierto? Y ley TEA, también tenemos vulneración, por ejemplo, del estatuto docente, ¿cierto? Evidentemente, ¿ok? Porque yo creo que ha incumplido dos o tres principios básicos. Primero, yo diría que falta la probidad, podría ser también algún tema relacionado con, a ver, ¿cómo decirlo? Mira Gonzalo, el estatuto docente está centrado en la persona humana, ¿ya? En Perfecto, la persona humana. El redactor de estas normas, ¿cierto? Eduardo Soto Clos, profesor de Derecho Administrativo que está vivo, habla de esto y dice que está centrado en eso. Entonces, aquí, por el punto de vista docente, la construcción de todo lo que es educación en Chile se centra en la persona humana. Porque la persona perfecto. humana tiene acceso a la educación, ¿cierto? Puede acceder, etcétera. Desde el jardín infantil a la universidad, ¿cierto? Entonces, nos olvidamos de esa parte, Gonzalo, tanto hablar un poco de TEA, nos estamos olvidando de que se está vulnerando a la persona humana, ¿cierto? Sus más básicos valores, ¿cierto? En general se le está discriminando, evidentemente también, ¿cierto? Y podría ser objeto incluso de un tratamiento administrativo, pero más civil. Acuérdate que la ley se mueve cuando es un tribunal civil, ¿ya? Aunque Ujú. tú no lo creas, pero es así. La cuando es un tribunal civil podría ser un tema también indemnizatorio extra, ¿cierto? Entonces, como tú ves, una declaración desafortunada, pero más que desafortunada, no sé si me di yo intenciones, porque no sé qué intenciones tenía él, ¿ya? No, no, eso no lo vamos a enterar nunca, Ujú. ¿ya? Pero evidentemente, siendo la máxima autoridad, es como un médico, siendo el médico, el director general del hospital, se dirigiera con pacientes que tienen problemas mentales y los maltratarse, ¿cierto? Es algo Exacto. parecido, ¿cierto? Entonces, el director, el máxima autoridad del colegio, tiene que siempre ser cuidadoso con eso. Evidentemente, él se deshizo en disculpa, ya el día posterior, es cierto, cuando se Ujú. escuchó esto. No sé qué será el destino de ese director, evidentemente, ¿cierto? Pero da una lección. Nos dice, mire, acá ya no se puede discriminar, acá no se puede vulnerar institución del TEA, ¿cierto? Y menos el estatuto docente o cualquier tema. Evidentemente, como es un funcionario público y ha faltado a la probidad u otra regla, ¿cierto? También puede ser investigado por la Contraloría, ¿cierto? O sea, Evidentemente. simplemente se metió Sí, pero en un yo problemón creo que a gigante. esta persona, o sea, le podría costar el cargo,
¿ya? Ujú. Podría ser una sanción severa, ¿cierto? Ok, podría ser, no sé cómo será el destino, porque acuérdate que el funcionario que ha investigado se puede defender activamente, puede presentar Correcto. pruebas, puede presentar testigos, ¿cierto? Puede presentar antecedentes, tiene un sistema muy sofisticado de recursos procesales, puede Pero, reponer, puede apelar, pero, ¿cierto? pero en el caso de él, ¿podría presentar como atenuante de que esto era parte de una conversación privada? Sí, ese es un tema del origen de la conversación, sí, Perfecto. porque este es uno de los temas que él podría ocupar, ¿cierto? ¿Ok? Porque evidentemente esta conversación escapó a la esfera de conocimiento de él, ¿cierto? Ujú. Yo podría decir, no sé, que no me gusta cómo funciona el metro, no sé, pero si lo dice el presidente del metro, estamos en problemas. Si lo digo yo, no pasa nada, ¿cierto? Definitivamente. Claro, a veces lo Definitivamente. dicen, ¿cierto? Ujú. Entonces, claro, si dice una autoridad, digamos, puede ser. Entonces, hay que ver esto en su contexto, ¿cierto? Y evidentemente, yo creo que este caso, mira, Gonzalo, lo que te voy a decir, ¿ah? Yo creo que este caso puede ser un antes y después. Perfecto. Parece un caso que no es tan grande, pero yo lo veo así, porque tiene tres o cuatro cosas que uno podría sentar algún presente. O Gonzalo, acuérdate también que se está intentando modificar la ley Samudio, ¿ya? Ya hay Ujú. un par de intentos legislativos, acuérdate que ha habido, ¿cierto? En los últimos 2 años, y a lo mejor hay un último intento este año, ya, un último punch, ¿cierto? De algún parlamentario o parlamentario para hacer algunos ajustes ¿cierto? A la ley Samudio que podría darnos más herramientas. Perfecto. Bueno, me queda bastante claro la mirada, el análisis, la profundidad, las diferentes perspectivas y que por supuesto los tres casos definitivamente, eh, el no actuar, el silenciar, el callar, simplemente se vuelve verdaderamente un acto de violencia en sí sobre el propio actor. Ahora, avanzando un poco en esto, quería preguntarte, aquí yo lo que he ido visualizando y lo que he ido investigando, lamentablemente en este actuar, bueno, por normativa todos los establecimientos educacionales tienen una serie de protocolos. Sí, Ahora, se supone que esos protocolos generalmente tienen un origen participativo y además de origen participativo debieran ser ampliamente difundidos. sí, Ahora, pero independiente de ello, creo que en la nube colectiva de nosotros, de las personas que trabajan en instituciones educativas, hay algunos mitos que se van generando con el tiempo, como esto de quedarse callado mejor para no agravar la causa o agravar el problema. Y creo que es importante definitivamente que estos mitos legales que circulan muchas veces en salas de profesores, verdaderamente sería interesante desmentirlos juntos a partir precisamente de la experiencia que tú tienes. Por ejemplo, muchas veces se tiene miedo a denunciar, mm, muchas veces directamente el miedo paraliza a la persona que fue agredida, que sí, trabaja en institución, porque vive una confusión. Es que, mira, no actué porque me dijeron que no se podía, esa típica frase de alguien me dijo que era peligroso denunciar. Yo creo que lo mejor sería desmentir alguno de estos 5 mitos que yo seleccioné. Vamos a ir uno por vamos. uno, ¿ya? Voy a ir por el mito número 1 que dice, si denuncio, ¿me pueden sacar del curso o bajarme la evaluación? Ok, ¿Ya? No sé qué me dices tú al respecto. Vamos por ese. Vamos ya, uno por uno, ¿te ok, parece? vamos uno por uno, ya. Ok, ¿Ya? Entonces, el mito el 1, si primero, cuál denuncio, es el ¿me pueden primero? sacar del curso o bajarme la evaluación? No, no necesariamente, ¿ya? Ok, el problema que dices tú es el tema de que el miedo paraliza la denuncia, Uh -huh. ¿cierto? Te bloquea, ¿cierto? Entonces, hay un tema ahí eh, frente a la situación de acoso, violencia, etcétera, hay que tomar una decisión acá, ¿ya? O sea, no, aquí no hay medias tintas, ¿ya? O sea, o Perfecto. haces algo o no haces nada, o sea, ¿cierto? En general, ¿ya? Entonces, el punto es que también tenemos que decir a los docentes, ¿cierto? Que al momento de tomar una decisión, ¿cierto? De avanzar, también se pueden correr algún riesgo, ¿ya?
Pero eso evidentemente se puede minorar, ¿ya? Se puede minorar. Entonces, yo diría que esa es la primera. Perfecto. Por lo tanto, directamente, o sea, lo que estamos claro es que el profesional tiene todo el derecho a denunciar, pero no necesariamente por eso tiene que recibir un acto directamente sancionatorio. Porque en este caso, si hay Claro. un acto sancionatorio, verdaderamente él tiene directamente un respaldo legal como para señalar, indicar y, por supuesto, alegar por la situación en la que injustamente ha sido castigado. Exactamente, ¿cierto? Claro. Perfecto. Entonces, Ahora, esto de si denuncio, me pueden sacar, es falso, ya, ¿cierto? totalmente No puede, falso. totalmente falso, ¿cierto? No aplicaría y la represalia tampoco, ¿cierto? ¿Ok? Perfecto, Tampoco la represalia porque la represalia es lo peor que podía hacer la institución, ¿cierto? perfecto. Con el docente, ¿cierto? O sea, esta persona definitivamente no queda en ningún momento desprotegida y por supuesto No, van a haber herramientas legales que directamente lo pueden respaldar dentro de ese accionar que se ejerció en su contra. exactamente. Pueden ¿Ya? haber Mira, herramientas vamos, que lo puedan ayudar. Vamos, perfecto. Vamos por el segundo mito. vamos Dice, al método, vamos. no puedo grabar una reunión si me están gritando. No, no puedo grabar No, una yo reunión creo si alguien me que está gritando. si lo llevamos a la ley Karim, ha habido casos de personas que se han defendido con el celular. Me Perfecto. explico, ¿cierto? Sí, Se sí, me van sí. a abalanzar encima, ¿cierto? Se me están abalanzando o algo así y yo estoy grabando y me estoy defendiendo, ¿ya? Porque Perfecto. no queda más, no quedará más prueba que esa, Perfecto. ¿cierto? Entonces, claro, yo creo que sí, podría, ¿cierto? Podría grabar, ¿cierto? Evidentemente, porque primero el docente es parte de la conversación, es parte del problema, Perfecto. ¿cierto? ¿Ok? Eso es importante, ¿eh? Claro, porque, No es testigo, es claro, parte porque de. uno puede denunciar muchos casos de violencia o maltrato, etcétera, pero al momento final te piden prueba. ¿Cuál es su Perfecto. prueba? Le van a decir, ¿cierto? La superintendencia, donde sea, ¿cierto? Y la prueba está dada por lo que uno puede recopilar, ¿cierto? Ya. Pero ahí yo creo que ahí hay que hacer una diferencia importante, porque una cosa es que yo grabe como mecanismo de prueba, tal vez, de lo que me está sucediendo. O sea, si en este momento, no sé, recibo un acto de agresión y hay varias otras personas que me están agrediendo, yo puedo grabar que me estoy siendo objeto de la agresión. Ok, Claro, eso sí lo puedo hacer, pero yo creo que aquí, y eso sí me funcionaría como prueba de acuerdo a lo que me indica para ir a la superintendencia. Pero lo que el profesional que está siendo agredido y que grabó la situación, yo creo que lo recomendable sería que eso lo utilice como prueba en los organismos pertinentes y no que lo vaya a utilizar en redes sociales. claro, porque el problema de la prueba que tenemos, se tiene, ¿cierto? A partir de nuestros amigos penalistas, la prueba se puede contaminar. Perfecto. ¿Cierto? O sea, te puedes contaminar. Tú puedes tomar un vaso de agua potable, perfecto, pero puedes tomar un vaso contaminado. Y eso no te va a Ujú. servir. Entonces, el Exacto. problema es cómo obtuve la prueba, ¿cierto? Porque yo puedo obtener Exactamente. una prueba bajo amenaza, eso no es válido, puede ser ilícito, ¿cierto? Pero si yo me defiendo, sí, porque es prueba que yo puedo obtener, ¿cierto? Ujú. Efectivamente, como dices tú. Pero hay que ver también cómo se puede obtener, porque a lo mejor al docente se le ocurre poner un micrófono secreto ahí en la sala, Ya, ahí, ¿cierto? claro, ahí el contexto cambia Y eso totalmente. ha pasado varias veces, ¿cierto? Y el problema es cómo la superintendencia, la Contraloría o los tribunales pueden determinar la validez de esa conversación, ¿cierto? Ujú. Porque los terceros que estaban ahí, los colegas también, el profesor de educación física, el profesor de química, el profesor de matemática, ¿sabían de la existencia de ese micrófono? Probablemente no. Del celular, tampoco, ¿cierto? Perfecto. Ese es un tema. Hay que tener mucho cuidado con eso porque uno puede ponerse la camiseta docente con un Superman, ¿cierto? Con una polera ahí que diga Superman y una capa volando, ¿cierto? Derechamente a la Contraloría volando, ¿cierto? Pero se le puede caer la prueba. Perfecto. O sea, en este caso la prueba puede ser a favor o en contra, dependiendo de cómo haya sido el contexto que se grabó y que verdaderamente también fue una prueba fidedigna y que no se mal utilizó también esa prueba. Claro, Porque, porque porque yo sí, también a veces colocar algo en redes sociales antes de colocarlo en el organismo pertinente
puede jugar en contra del mismo profesional. Claro, por decirlo, manteniendo, por ejemplo, lo que se llama la cadena de custodia, por decirlo así, ¿cierto? Ujú, Entonces, claro, yo tengo una muy buena prueba, pero yo la voy a colocar primero en TikTok. La contaminé completamente, ujú. porque medio Chile la dio. O sea, finalmente terminé difundiendo algo que me puede perjudicar Y el más que último, y el favorecer último que, bajo claro, ese canal. y el último que llegó a verla fue el director del colegio y después alguien de la superintendencia, ¿cierto? Todo mal. Claro, todo al Mira, revés, ¿cierto? Claro, totalmente. todo mal. Mira, Claro, porque vamos. la gente cree que a través de eso puede amplificar la denuncia, ¿cierto? Y no es tan así, pues, hay que tener cuidado con eso, compadre. Mira, acá hay un mito que también es interesante que ¿Ya? habla de los protocolos de convivencia escolar. Ya. Dice, este es el mito 3. Dice, ¿el protocolo de convivencia escolar solo se aplica entre estudiantes? Ya. ¿Eso será verdadero o falso? Es preferentemente, sí, la respuesta, preferentemente, porque está diseñado para tener una dinámica, ¿cierto?, de convivencia entre pares, ¿cierto? ¿Ok? Pero no, porque también, ¿cierto? Podríamos aplicar eso, extender esa convivencia también, ¿cierto? A todo el espectro educativo, no Bueno, solamente precisamente Ley Carín se supone que obliga a los sostenedores a contar con protocolos de prevención eso. de estos actos frente a maltrato también entre los adultos. Por lo tanto, de una u otra manera, se va ampliando el espectro dentro de estos planes de Y convivencia. más encima le sumamos también las leyes propias educativas que hay específicas y la ley de violencia integral, ¿cierto? Que habla Ujú. también de ellos, mira, miren lo que dicen ellos, pues Gonzalo. Dicen erradicar la violencia, tienen un tema ahí Wow. y potente. Así nomás, la ley no se fue de corta, se fue de larga, ¿cierto? Me dijo, Totalmente. erradiquemos la violencia. Y le ha resultado también, porque yo creo que la violencia a nivel de universidad ha bajado un poco, Ujú. ¿ya? Se ha mantenido por lo menos contenida, ¿cierto? Y lo que no ha pasado más abajo, Correcto, ¿cierto? correcto. Entonces, también es un tema, ¿ya? ¿Ok? Y evidentemente, otra cosa importante desde el punto de vista de los protocolos de convivencia es la escrituración de lo que está pasando, ¿cierto? Por ejemplo, si llegamos a un acuerdo o llegamos a una solución, ¿cierto? Evidentemente tú sabes que el papel se lo lleva el viento. Entonces, evidentemente, Ujú. ¿cierto? Hay que tener crear un músculo, ¿cierto? Un músculo de lo que se entiende por los manuales de convivencia, ¿cierto? Los protocolos. Ley Carino, lo que sea, el colegio, etcétera. ¿Ok? Y con respecto a este mito 4, ¿qué crees tú? A ver, ¿sirve o no sirve? Dice, el mito que señala, dice, no sirve de nada denunciar a la superintendencia, Ya, nunca pasa nada. ya. Ya, es un tema difícil porque es un tema que implica etapas administrativas y la gente le carga eso. Ujú. Ya la gente quiere soluciones concretas ya. Quiere que el docente tenga su posición como corresponde, el alumno, etcétera, rápido ya. Y eso no es tan así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí entra la dinámica del debido proceso, ¿cierto? Perfecto. Entonces citan a todas las partes y se va a tomar el tiempo para hacerlo. ¿Ya? Porque a pesar de que puede ser que hay un demonio en el colegio, realmente, ya un monstruo, ¿ya? A ese monstruo hay que igual tomar declaración. Perfecto. O hay O que sea, darle alguna oportunidad o que se defienda. sea, todo lo que va a la superintendencia se investiga en base a hechos concretos, documentos, fechas, testimonios, Exactamente. declaraciones, e indudablemente que eso toma tiempo. Toma tiempo y lo que sí, el temor que tienen los establecimientos son sus sistemas de multa. Eso sí. Ujú. Eso sí le tienen como cierto digamos, temas. Porque si tú no conoces cómo funciona la superintendencia, todo lo que es desconocido te da miedo. Si hablamos del dolor, Ujú. ¿cierto? Hablamos del dolor, hablamos de otro, ¿cierto? Te da miedo, no vas a saber qué hacer. Pero más o menos si tú manejas bueno, cómo se puede realizar, ¿cierto? Porque tú acá, en la superintendencia, vas a estar sujeto a lo que se conoce como actos administrativos. Perfecto. O sea, el actuar de la superintendencia es a través de puros actos administrativos. Ok. ¿Ya? Y a través de recursos. Y así se va, ¿cierto? Emitiendo algunas sanciones o no.
¿cierto? Así que yo creo que una buena vía para dar un apoyo más formal, ¿cierto? Es una buena Ujú. instancia. Y si tú quieres avanzar un poco más, puedes ir a la corte también, ¿cierto? ¿Ok? Perfecto. También, O también sea, está esa posibilidad. se puede seguir escalando. Sí, Mira, te quería contar, Fernando, y al igual que a nuestra audiencia que nos ha acompañado durante esta noche, que la cual, por supuesto, estamos sumamente agradecidos de ella. Mira, muchos durante esta semana o previo a este live, la verdad que no han ido escribiendo y nos han contado bastante lo que han vivido, con algunos con pudor, con rabia, otros con más esperanza. Y quiero leer algunas de estas voces simplemente para compartirlas y lógicamente probablemente las vamos a poder trabajar posteriormente en bien, nuestros talleres vamos, vamos. que van a trabajarse de forma pagada, pero con procedimiento y con normativa más clara, más que simplemente la sensibilización. Mira, dice, alguno de estos casos nos señala lo siguiente: fui sancionada por pedir que me cambiaran a un estudiante con antecedentes de violencia. Me acusaron de falta de vocación. Ya. Otro nos dice, después de denunciar acoso por parte de una colega, la inspectora general me dijo que me iba a hacer la vida imposible y lo cumplió. Wow. Por otro lado, aparece aquí otro caso que me dice, me grabaron mi clase, subieron un extracto a redes, me citaron a reunión, pero no al estudiante ni al apoderado. Bueno, yo creo que todas estas situaciones directamente, de una u otra manera, también pueden ser en parte abordadas desde el punto de vista legal. Sí, cada una de ellas y en forma muy concreta, ¿cierto? En general, evidentemente. Alguna de estas, la primera, por ejemplo, se puede abordar desde el punto de vista de nuevo del tema del cierto de la violencia institucional, ¿cierto? O la Ujú, violencia ejercida por la institución, ¿cierto? ¿Ok? Evidentemente, acá lo que hay que tener también es prueba antecedente, ¿cierto? Porque dice, me sancionaron por pedir que cambiaran a un estudiante con antecedentes de violencia. Me acusaron de falta de vocación, ¿cierto? Claro, eso es, que te le digan eso a un profesor, lo ataca en la línea de flotación, ujú, ¿cierto? Lo hunden un poco, porque le están diciendo lo más importante que tiene él, todos nosotros, ¿cierto? Que es la vocación. Entonces me están diciendo algo muy grave en general, ¿cierto? Lo otro es, el segundo caso, ¿cierto? Yo diría que podría ser un caso claramente de acoso, ujú. ¿cierto? De acoso porque me pueden acosar por actuar, ¿cierto? O Perfecto. me pueden hacer represalias por actuar, ¿cierto? Por haber dicho algo, ¿cierto? Por haber manifestado una realidad, ¿cierto? ¿Ok? Así que puede haber un tipo de acoso también, ¿cierto? En ese caso y podría ir más allá, porque mira, si este caso es conocido por la inspección del trabajo, bien corresponda, ¿ya? Y determina que hay una vulneración de garantías fundamentales, esto puede ser más grave, ¿ya? Porque los temas de la amenaza, las denuncias pueden llevar consigo más cosas. Porque detrás de Ujú, eso me están, por ejemplo, detrás de eso me están discriminando. O detrás de eso me está vulnerando mi honra, ¿cierto? O detrás de eso me está vulnerando mi honor, ¿cierto? O mi derecho a comunicarme, ¿cierto? Etcétera. O emitir opinión, ¿ya? Entonces también es como que viene detrás de eso, que siempre tener en cuenta que frente a algunos casos de acoso o lo que sea, detrás de eso puede haber una vulneración más grave. Puede haber, ujú. ¿ya? Puede haber y también es necesariamente llevado a cabo. Y tercer caso, grabaron mi clase, etcétera, subieron esto a una red social, me citaron reunión, pero no al estudiante del apoderado. Claro. Eh, claro, aquí está faltando la acción respecto del estudiante o los estudiantes, ¿cierto? ¿Ok? Ujú. Porque acá la víctima aquí es el docente. Lo Exactamente. mismo en el caso anterior, ¿cierto? La víctima es el docente. Entonces, ¿dónde está el resguardo para el docente? Se omitió eso, ¿cierto? ¿Dónde está el Simplemente tema? es una misión. Claro, entonces el docente puede recurrir a superintendencia, ¿cierto? Evidentemente, a apoyarse un poco ahí, ¿cierto? En general, ¿ya? El problema es que a veces nos podemos enfrentar con casos así por la falta de acción de las autoridades. Sin duda. Ya, como Y es yo cierto, creo, siempre un gran liderazgo dentro de los colegios te va a marcar una buena convivencia. sin sin duda que es ¿Ya? así.
Pero yo creo que el mensaje dentro de lo que hemos ido conversando, Fernando, y en la medida que vamos avanzando, yo creo que el mensaje va quedando claro, especialmente para todos los que nos han seguido, esta audiencia que nos ha seguido fielmente esta noche y probablemente nos va a ir escuchando este live. Directamente creo que lo primero es que hay una cantidad enorme de personas que nos están escribiendo en este mismo instante en silencio, que me piden no revelar identidad, por supuesto. Y yo creo que el mensaje para ellos es bastante claro. Creo que desde tu perspectiva y mi perspectiva, primero, indicarles directamente que lo que ellos están planteando no es una exageración en ningún momento. Segundo, que frente a este tipo de situaciones que ellos viven muchas veces y que han tomado la decisión de callar, no están solos, Mm. que directamente no tienen que aguantar estoicamente por el hecho de demostrar que son fuertes. Y por supuesto que sobre todo como profesionales que trabajan en el área de educación y personal en general que trabaja en el área de educación, todos tienen el derecho a levantar la voz. Y lógicamente que existen las herramientas legales para ello. Entonces creo que directamente la señal es clara para quienes han vivido estas situaciones como protagonistas, siendo que son personas que trabajan en instituciones educacionales. En primer lugar, creo que el mensaje es claro en señalar que el problema no son ellos directamente. Esta noche hemos dicho cosas, hemos hablado de leyes, hemos planteado casos, hemos hablado de herramientas, pero creo que también es importante ir un poco cerrando este tema, señalando que la dignidad del educador sobresale y prevalece por sobre todas las cosas. Entonces, aquí no tiene por qué ser verdad que el buen docente es el que aguanta todo. Eso no tiene asidero dentro de esto. No es cierto que ser profesional significa aguantar sin romperse. O sea, también somos personas, tenemos derecho directamente a sentirnos o a expresar cuando no nos sentimos ni respaldados, no nos sentimos bien y estamos sufriendo en silencio. En primer lugar, los casos que nos comparten, nosotros le damos absolutamente la credibilidad necesaria y lógicamente resguardamos la identidad por un tema de protección y por respeto a nuestra audiencia. Y el hecho mismo de alzar la voz indicando verdaderas situaciones que se están viviendo, creo que en ningún momento significa que las personas que lo hacen son personas débiles ni que están exagerando. Por lo tanto, yo creo que si en algún momento le dolió la situación, si le dolió que no lo defendieran, bueno, ese dolor es totalmente válido. Si sintió miedo de volver al aula, es un miedo que es totalmente legítimo. Si alguna vez algunos pensaron en dejar la educación porque no pudieron más, yo creo que no es un fracaso, sino que simplemente es una respuesta humana frente a situaciones difíciles que han vivido. Por lo tanto, el mensaje directamente para nuestra audiencia es que si esta noche, de acuerdo a lo que hemos ido conversando, en algo ha cambiado el punto de vista en ellos, si por alguna vez se sintieron ninguneados, pero en esta vez que estamos conversando de estos temas, se sienten que han sido vistas, que han sido escuchadas, que han sido contenidas, bueno, creo que este espacio verdaderamente cumpliría ese propósito, que es lo que verdaderamente buscamos. Aquí no somos ni tú ni yo, no somos ningún sindicato, no estamos haciendo nada de esto para hacer una querella colectiva, sino que simplemente somos algo más simple, pero a la vez más poderoso, que es crear verdaderamente una comunidad educativa segura que resguarda el derecho de todas las personas que trabajan en ella, pero que tampoco está dispuesta a callar más. Por lo tanto, me gustaría, frente a este tema, y antes de despedirnos de nuestra audiencia, quisiera comentarles que el próximo live, que viene el próximo martes a las 20:30, vamos a hablar sobre un tema que es bien interesante, que se llama la violencia simbólica, cuando las palabras también hieren. ¿Ya? Entonces, directamente, ese también, el live del día martes va a ser gratuito. Ahí vamos a hablar directamente de esta violencia que es mucho más sutil, que esconde frases muchas veces como, oye, así nos enseña. Oye, no hagas tanto show, profe. Oye, el problema verdaderamente eres tú. Entonces, vamos a analizar esta violencia simbólica y emocional que curiosamente erosiona lentamente la salud del docente. Lógicamente, como siempre, como ha sido nuestro estilo,
Lo vamos a abordar desde casos reales, estrategias preventivas y sobre todo, desde tu perspectiva, Fernando, de este acompañamiento jurídico y también emocional. Por lo tanto, la invitación va a estar abierta para el próximo día martes a las 20:30, como lo hicimos el día de hoy. Por lo tanto, la idea es que nuestra audiencia se pueda programar, de todas maneras le vamos a ir recordando. Y el día sábado 28 vamos a trabajar en nuestro primer taller, que este sí va a ser por suscripción, pagado, lógicamente va a estar a un precio muy, muy bajito, que habla directamente sobre la protección legal y emocional del docente. ¿Cómo actuar sin miedo? Pero directamente la diferencia de este taller pagado es que lo que queremos es verdaderamente profundizar concretamente los temas que hemos venido hablando aquí, pero con herramientas concretas, con plantillas, con documentos de modelos, con orientación directa, de manera que prácticamente sea como nuestro botiquín de respuesta inmediata frente a este tipo de situaciones. Por lo tanto, es un taller que va a ser totalmente práctico. Lo vamos a trabajar un día sábado, de manera que también a lo mejor desde casa se tiene la tranquilidad, la concentración, la confianza. Por supuesto, todo esto lo vamos a abordar de una manera con casos reales. Vamos a utilizar algunas plantillas de denuncias listas para adecuar a las diferentes realidades. Probablemente vamos a simular algunas respuestas institucionales que debieran existir. Y, por supuesto, estrategias directamente para que nadie quede fuera de este sistema. Por lo tanto, el objetivo del live de esta noche creo que ha sido muy interesante. Me gustaría dejarte unos minutos, Fernando, para que pudieras despedirte de nuestra audiencia del día de hoy, porque curiosamente nosotros siempre cuando nos planificamos esto decimos, vamos a estar un tiempo prudente y la verdad que yo creo que tú y yo, por nosotros seguiremos toda la noche, pero también tenemos que ser respetuosos de nuestra audiencia, que es un día laboral y probablemente está un poquito agotado. ¿Qué palabras, qué frase de aliento, qué directamente desde tu experiencia le darías como mensaje a nuestros colegas que lamentablemente han vivido situaciones como esta y que lamentablemente han tenido que abordarlas de manera solitaria y que lamentablemente la institución de la cual son parte muchas veces en vez de apoyarlo simplemente los ninguneó, se cayó o directamente actuó con represalias frente a ellos? Sí, yo creo que lo que me tomo tus palabras, Gonzalo, ¿cierto? Lo importante acá es una palabra importante que es acompañamiento, ¿cierto? Poder acompañar ese dolor, entenderlo, ¿cierto? Y poder, ¿cierto? Tener herramientas, ¿cierto? Suficientes para poder afrontar, ¿cierto? Posibles casos de que me ninguneen o me traten mal, ¿cierto? Etcétera. Como dices tú, ya no hay tiempo para callar, ya no hay tiempo, ese tiempo ya pasó, estamos en otra etapa, ¿cierto? Distinta. Herramientas, como hemos escuchado, legales y emocionales, hay muchas, ¿cierto? Y nosotros también podemos, ¿cierto?, ofrecer esa combinación, ¿cierto? Tanto de la herramienta emocional, en un punto de vista, ¿cierto?, más estructural y punto de vista también más legal en general. Yo te agradezco profundamente, Gonzalo, por esta posibilidad de compartir esta bellísima experiencia de ser parte también de este camino que, ¿cierto?, que estamos avanzando, ¿cierto?, con personas que necesitan, ¿cierto?, evidentemente apoyo o orientación, ¿cierto? Nosotros, como tú decías, no somos un sindicato, no vamos a formar una organización, ¿cierto?, etcétera, sino que lo vamos a hacer desde el punto de vista del cariño que tenemos por esto. Nosotros tenemos mucho cariño por lo que hacemos, Gonzalo lo tiene en su de sobra, ¿cierto? Para mí también un ejemplo, lo que hace. Así que eso nosotros lo ofrecemos mucho contención, mucho apoyo, ¿cierto? Y, ¿cierto?, la posibilidad de conversar, la posibilidad de poder dialogar, ¿cierto?, la posibilidad de tener talleres, la posibilidad de poder conversar. Y todo eso es súper importante porque libera, en el fondo, ¿cierto?, libera muchas veces de la palabra que hemos hablado hoy día, dolor, o libera del problema en general. Y eso es lo que nosotros queremos compartir con ustedes, ¿cierto? Y ser una herramienta, ¿cierto? Y una persona que esté al lado de ustedes. Eso. Sin duda, yo creo que el mensaje que plantea Fernando, y me uno directamente a él, creo que para los
profesores, bueno, esto se llama docente en alerta, pero en general abordamos docentes, educadoras, personal asistente de la educación profesional y no profesional que trabaja en las unidades educativas. Yo creo que el mensaje es claro, esto recién comienza, por supuesto, y simplemente me gustaría dar las gracias para todas las personas que nos escriben. Gracias por confiar en nosotros, gracias por no apagar esta transmisión, que pese a que vienen de una jornada extensa de trabajo, tienen la paciencia de verla ya sea en diferido o verla en directo. Gracias directamente por no apagar su voz. Creo que esta noche, verdaderamente, de todo lo que hemos conversado, en primer lugar, no estamos vendiendo ni venimos a vender miedo, sino que al revés, lo que estamos haciendo directamente, estamos buscando la posibilidad de recuperar el respeto por las instituciones y por las personas que trabajamos en esto. Porque cada vez que te dicen que te calles, nosotros vamos a hablar más fuerte. Cada vez que nos invisibilicen, por supuesto, vamos a colocar el foco sobre las personas que son los protagonistas. O sea, y creo que ya es en este momento lo que nosotros tenemos que hacer valer directamente, que la dignidad docente no es negociable, que el aula no tiene por qué ser una zona de sacrificio. Y en tercer lugar, la vocación no es excusa para el maltrato. Creo que esto no termina acá, esto recién comienza. Por lo tanto, vuelvo a reiterar mi agradecimiento por confiar, por resistir y sobre todo darle las gracias a nuestros docentes y a nuestras educadoras por enseñar incluso cuando no son cuidados como se merecen. Yo creo que eso es un mensaje como difícil no emocionarse cuando uno lo plantea, porque imagínate, pese a ello, pese a no siempre estar con el respaldo, ellos siguen estoicamente desarrollando un trabajo que sin duda para nosotros nos sentimos orgullosos de nuestros colegas y por supuesto creo que ese es el espíritu que recoge Docente en Alerta, porque finalmente esta es una iniciativa que está por ellos, por todos y por los que vendrán, sin duda. Es una parte de crear una mejor sociedad. Por lo tanto, vamos a dar gracias por acompañarnos y lógicamente para cualquiera de nuestra audiencia, ya sea en el live directo o a través de las diferentes reproducciones que vamos teniendo en nuestras redes, creo que es importante que si necesitan apoyo, que nos escriban directamente de forma interna, ya sea a través del Instagram de Fernando Hidalgo, el Instagram de Compartiendo Aulas. Ya vamos a agregar directamente los espacios de llenos de solamente docentes en alerta, ¿ya? No de nuestras cuentas personales como estamos trabajando actualmente con Fernando, pero principalmente creo que el mensaje para toda nuestra audiencia es que estamos con ellos, estamos contigo y agradecemos esa confianza, agradecemos directamente esa fidelidad y por supuesto para aquellos que nos van a ver en diferido a través de estas múltiples plataformas, agradeceríamos de corazón que pudieran difundir, pudieran compartir y por supuesto más adelante si necesitan directamente como institución que podamos visitarlo en alguno de los centros educativos de manera presencial o directamente si necesitan que llevemos esto a discusión a través de algún curso, reunión online, en privado con alguna institución, la verdad es que siempre vamos a estar gustosos de poder apoyarlo. Lo importante directamente es crear una comunidad educativa que dignifique la labor docente, donde verdaderamente recuperemos los espacios donde se dignifican a la persona que enseña. El docente y la educadora somos los profesionales que verdaderamente hemos creado a todos los profesionales que existen en nuestra sociedad y a los no profesionales también. Por lo tanto, creo que si nosotros que hacemos docencia, tú desde la universidad, yo desde el día a día con mis diferentes talleres en evaluación docente, en gestión pedagógica, en convivencia, si no somos nosotros los que no levantamos esta voz, no, probablemente hay otros que se van a demorar mucho más en hacerlo. En este instante nosotros lo hacemos esto de vocación, por ganas y verdaderamente por generar un espacio donde este espacio simplemente se ha ido callando con el tiempo y no queremos callarlo más. Al contrario, queremos darle voz,
queremos darle un movimiento y sobre todo creo que lo principal es seguir dignificando la labor docente y sobre todo preservar, conservar y proyectar esa vocación que para todos los que ejercemos directamente la educación es la que verdaderamente nos llena el espíritu. Por lo tanto, sumamente agradecido, mis agradecimientos formales, amigo Fernando, siempre es grato estar en esta conversación contigo. Sé que estás con una agenda también cargadísima, al igual como la que uno tiene, pero creo que tienes esa disposición de decir, oye, este tema no, te gusta a ti, me gusta a mí, es necesario, es sanador para todos y creo que es un espacio muy rico que pese a agendas copadas que podamos tener, ambos nos hacemos los espacios para poder estar aquí. Solamente disculparnos con la audiencia que nos demoramos un poquito en hacer este segundo live, pero ya nos vamos a recuperar. Todos los días martes vamos a estar acá de forma gratuita, los días sábados vamos a estar generando constantemente algunas intervenciones más de pago, pero a bajo costo, pero fundamentalmente creo que es un espacio sumamente necesario y lo ideal es también que los comentarios que ellos nos vayan planteando o si ellos quieren unirse en esta conversación, más adelante también puedan ser bienvenidos, recibidos y acá siempre vamos a poder entregarles orientaciones claras. Incluso en nuestros talleres, bueno, aquí voy a mostrar parte del material, lo voy a mostrar así lejanito, ¿no? Aquí es parte de los materiales que vamos a ir entregando directamente en estos talleres de pago, que son manuales, procedimientos, elementos claros, que definitivamente les van a permitir actuar con información y actuar en el momento oportuno. Por lo tanto, para toda la audiencia, para ti Fernando, un agradecimiento sumamente especial, un abrazo a la distancia, yo estoy en el norte, tú estás ahí en la quinta región, así que, y por supuesto para todas las personas que se despliegan por todo nuestro país, la verdad que encantado de estar en esta sesión con ustedes, y si Dios quiere, nos estamos viendo el día martes próximo a las 20:30 horas, cualquier temática, cualquier testimonio que quieran compartir, acá nuestras redes están abiertas para poder ser la voz de precisamente las personas sin voz. Así que nos estamos viendo, Fernando, a descansar, un abrazo a la distancia y también nos despedimos de nuestra audiencia. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.